My name's Sian Bain, and I'm Professor of Digital Education at the University of Edinburgh, where I'm a member of the Centre for Research in Digital Education, and I am one of the authors of the Manifesto for Teaching Online. And I'm Jen Ross, and I'm a senior lecturer and also based in the Centre for Research in Digital Education at the University of Edinburgh and a co-author of the Manifesto. So during the pandemic, for me, the principle from the manifesto, which made me think again most, was really the one that says that online can be the privileged mode. Distance is a positive principle, not a deficit. And I think when all this started, and we were at the beginning of lockdown, many of us felt that this wasn't true. Distance was a deficit. We missed our campuses, our offices, we missed being close to our students and colleagues. But since then, I think we have begun to see that distance by necessity has helped us build new kinds of closeness that will probably persist even when campuses reopen. And we've seen that freedom from the need for physical and temporal co-presence can work to the benefit of many much of the time. So I think when distance returns to being a question of choice, not necessity, when the pandemic is over, we will be in a better and more informed position to understand it as a positive principle in many contexts. And as we say in what I think is one of our most important manifesto points, this isn't about the buildings and being there in the buildings. We, the students and the academics, are the campus. One of the Manifesto for Teaching Online statements is that distance isn't just about space, it's also a political and a social issue. And COVID-19 has made me think about the political dimensions of distance a lot more. Online learning has been positioned in so many different ways over this past year as ideas about safety and about quality, about solidarity and about contact have evolved. And as we've seen, the idea of social distance has become so important in education and in every other setting, and it's making educators and students think quite differently about what it means to learn together. Yeah, so there are a lot of different ways of describing how education is being structured and delivered differently at the moment, including distance education and online learning, blended learning. I think each of these phrases does work quite well, actually, in different contexts, and each one is differently nuanced. And I don't really see this as a problem, but I do think we have a bit of a challenge now to think of new creative ways to describe the kinds of flexible, hybridized modes that we've developed through our lockdowns. Yeah, the issue of terminology around modes of education was really emphasized for me when people started talking about emergency remote teaching as a way to distinguish what was going on in the pandemic, and particularly the beginning of the pandemic, from the more planned and voluntary forms of online education. So in terms of where we're going next with the manifesto, we will, in all likelihood, be working on a new version of it. And in the conclusion to our recent book of the manifesto, we hinted at what we saw as being the main points we will need to address in the next version. I think there are issues, social and economic issues, that we're going to have to address as we think about how digital education can help us address climate crisis, the datification of society, the unbundling of our universities, and the economic models associated with lockdown. I think there is also technological change in the form of artificial intelligence, educational neurotechnology, alternate reality that we will need to address. And regardless of how we end up focusing it, we will definitely be keeping the driving ethos of the manifesto, which is to focus on how we must continue to value teachers and the creative and critical act of teaching.
Hola, bienvenidos a este episodio de la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a comentar un documento muy interesante, un manifiesto para la enseñanza en línea y qué lecciones nos puede dejar este provocador documento, reitero, para lo que estamos viviendo durante la pandemia. Para dialogar sobre este tema contamos con tres invitados. Tenemos a Ernesto Priani Saizó. Él es filósofo y humanista digital, profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es director del proyecto de edición y laboratorio de investigación digital, Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano y del grupo académico Marsilio Ficino. Es presidente también de la Red de Humanidades Digitales. Bienvenido, Ernesto, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Contamos con Jacqueline Bucio. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África en el área de Japón por el Colegio de México y doctora en Lingüística por la UNAM. Actualmente es subdirector en el área de Bachillerato a Distancia de la UNAM en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Trabaja en diseño curricular de sistemas educativos híbridos y a distancia, formación docente y cursos masivos abiertos en línea. Hola Jackie, bienvenida. Muchas gracias. Y por último, con Guadalupe Vadillo. Ella es fan de la educación en línea y tiene experiencia en todos sus roles no tecnológicos. Es psicóloga con máster y doctorado en educación. Tiene el privilegio de dirigir el bachillerato a distancia de la UNAM y cursos masivos abiertos en línea que concibe como espacios de experimentación educativa, así como la revista mexicana de bachillerato a distancia. Hola Lupita, buenas, ¿cómo estás? Hola, gracias. Muy bien, pues este manifiesto, que es como una declaración, una lista de afirmaciones provocadoras sobre educación a distancia y que fue publicado ahora su tercera edición en el mes de septiembre del 2020, trata sobre muchas cosas. Abordemos el primer bloque de afirmaciones, ¿no? Es un bloque que trata sobre política y las lógicas instrumentales de la educación en línea. Debemos tener en consideración las materialidades de la educación digital, ya que el factor social no lo es todo. Podemos dejar de hablar de nativos digitales. La enseñanza en línea no debe ser cómplice de la instrumentalización de la educación y la enseñanza en línea no debe rebajarse a la categoría de facilitación. Como ven, todas estas afirmaciones tienen mucho que discutir, tienen muchas aristas. Pues empezaríamos con Jackie. ¿Cómo ves estas afirmaciones? ¿Qué sentimientos te despiertan? Claro, pues muchas gracias y un gusto poder comentar este manifiesto con todos ustedes. Tenemos, yo creo que puntos de vista que se pueden contrastar y sacarle mucho jugo a estos enunciados que parecen muy sencillos, pero que ha costado mucho llegar a esta síntesis. Y creo que son pequeñas bombas realmente para aventar y detonar la reflexión sobre educación en línea. A mí el que me encanta es, ¿podemos dejar de hablar de nativos digitales? Puesto así en pregunta, porque nos dice, hay evidencia abundante que quien no la quiere ver, pues que no la vea, pero podemos ya dejar de hablar de estos conceptos. Dividir en estas generaciones no aporta gran cosa y dejarlo sí. Dejar de ver al nativo digital como aquel que tiene 15, 16 años y que tiene ciertas características e idealizarlo o imaginarlo o concebirlo como alguien con estas determinadas características, y no es así. Desde donde conocemos bachillerato a distancia, hemos visto jóvenes, adultos y de tercera edad con habilidades maravillosas y de las mismas categorías que no las tienen. Entonces, lo de nativos digitales a mí me resuena y puesto así en pregunta, me parece un statement, una declaración de ya, por favor, veamos la evidencia. Y el otro es, la enseñanza en línea no debe rebajarse a una categoría de facilitación. Cuando yo me formé por primera vez en mi primera asignatura como docente del bachillerato en línea, recuerdo mucho a la maestra Villatoro, teníamos muchas dudas de cómo era eso de dar clase en línea. Y nos decía, ustedes no dejan de ser maestros, porque nos llaman asesores. Y eso empieza a ser categorías diferentes. Soy un asesor, entonces no soy maestro. ¿Qué significa eso para mi práctica día a día? ¿Hay autonomía en el aula?
o cómo se maneja eso en el espacio en línea. Y nos decía, ustedes no dejan de ser los profesores. Y así nos formaron, así nos concibieron en estas asesorías, pero nos concebimos como maestros. Entonces, no es la educación en línea y la enseñanza en línea no debe rebajarse a facilitación, me parece otra de las declaraciones fundamentales del libro. Por ahí lo dejaría y seguimos comentando. Ernesto, ¿cuál te llama la atención? ¿Qué quisieras decir? Pues a mí, más que llamarme alguna en particular, todas las que hemos enunciado me parece que son muy importantes, es más bien el espíritu que tienen estas afirmaciones lo que quisiera yo destacar, porque es un posicionamiento político bastante importante en relación con la educación en línea. Sobre todo, yo quisiera un poco recordar que la educación en línea nació sobre ciertas bases y como un grupo de ideas importantes que tienen que ver justo en la idea de la automatización, la desaparición de la figura del maestro, favorecida justo por lo que decía Jackie, con la idea del el asesor, el facilitador o aquel que en realidad está ahí un poco para cauchar, pero que no tiene funciones de maestro. Es decir, finalmente buena parte de la educación en línea se alimentó, digamos, de esta posición al mismo tiempo educativa, política, sobre la masificación de la educación. Entonces, a mí me interesa mucho cómo rescatan fundamentalmente, en primer lugar, la función del maestro. Es decir, aun cuando nos conectemos a distancia, aun cuando lo hagamos mediados por instrumentos digitales, los profesores siguen cumpliendo una función que va más allá de orientar al estudiante. El profesor toma decisiones en cuanto a qué puede ser mejor o peor para el estudiante, qué camino seguir, qué partes darle mayor peso o menor peso. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, esta defensa de la posición del maestro y de la importancia del maestro es fundamental. Y en el mismo sentido tiene que ver, digamos, este posicionamiento de que se discute mucho, por ejemplo, ahora, en este periodo pandémico en Italia, se ha discutido mucho que la tecnología desiguala y el aula iguala. Y a mí me parece que es un falso debate, o es un debate mediado por una serie de posicionamientos políticos en la que la mediación digital es disminuida porque justo es una mediación, implica una materialidad y unas condiciones específicas de desarrollo que el trabajo en aula no tiene o no requeriría aparentemente. Y entonces me gusta la posición de destacar, sí, es una materialidad, esa materialidad tiene características, no es solo cuestión de igualar en el aula, porque más adelante vamos a ver que también en el aula hay distancia y hay muchas otras cosas en ello, y que entonces la educación en línea puede incluso resultar una solución conveniente, y me parece que en este periodo vamos a ver que hay casos muy exitosos. Entonces, el manifiesto creo que le da dignidad a los profesores, que reconoce la necesidad material y las condiciones materiales en que se produce la educación en un sentido favorable y no de rechazo a la educación en línea. Muchas gracias, Ernesto. Lupita. Pues siguiendo con esta idea, a mí me parece muy interesante que es un manifiesto que tiene como uno de los puntos centrales el que todo está contextualizado y que es necesario tomar en cuenta lo que sucede alrededor del acto de enseñar y de aprender. Creo que a veces pensamos las cosas como en un etéreo, como si sucedieran en un vacío, y no es así. Todos los factores se interrelacionan, se entretejen y contribuyen o a veces obstaculizan para llegar a los fines educativos que tenemos. Hace unos días estaba yo muy encantada con un artículo que me pareció un hallazgo de unos franceses que se llaman Frédéric y Gaël Vallée, y que dicen que cuando se habla del acto de creación, parecería ser que las ideas se dan así, simplemente pensando. Y la realidad es que cuando se ve cómo se hacen estudios sistemáticos de ver cómo es el proceso de creación de artistas y demás, hay mucho trabajo con las manos, hay trabajo con materiales, hay trabajo con cuadernitos, hay apuntes, hay, ¿no? Pequeños dibujitos y demás.
Y esto es parte de lo que hace el acto de crear. Y aquí también las partes materiales forman parte y afectan las formas en que aprendemos y enseñamos cuando estamos en línea. Y bueno, desde luego también esta otra parte de no ser facilitador. Facilitador es una palabra que se puso de moda en algún momento y son de esas que se pegan, ¿no? Y que es muy difícil ya después despegar. Pero la verdad es que la magia, lo que pasa con un buen maestro, no está dado por la palabra facilitar. O sea, yo diría que si hay que cambiarlo por algo es como por hacer magia. Esa sería mi aportación, en el sentido de que hay tanto más, tantas consideraciones, como decía el doctor Pierni, tantas decisiones que uno va tomando cuando está enseñando. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo comunicar? ¿Qué tipo de materiales usar? ¿Qué tipo de recursos educativos? ¿En qué momento? ¿En qué secuencia? ¿Antes o después de que el estudiante se sorprenda o tenga un fallo en la concepción de un fenómeno, de una ley o de algo que se está estudiando? Todas esas decisiones tienen que ver con esa experiencia y esos saberes del maestro, esta parte rica de la enseñanza. Muy bien, gracias, Lupita. Pues el tema da para mucho, ¿no? Y aquí tengo el libro, no es que le haga propaganda, pero es un texto fascinante y que a pesar que lo hicieron académicos de la Universidad de Edimburgo en Escocia, resuena perfectamente con lo que estamos viviendo en todos los países del mundo en esta época de la pandemia. Entonces, vamos a escuchar las opiniones de algunos docentes sobre la educación a distancia. Yo considero como buenas prácticas educativas eh, algunas cosas como, por ejemplo, la organización, la puntualidad, el interés con los alumnos, mantener sobre todo el interés en los temas que se van a abordar, el seguimiento, eh, tratar de hacer el seguimiento obviamente con cada uno de ellos, aunque a veces los grupos son numerosos, pero sí tratar de hacer como esta onda de un seguimiento personalizado, ¿no? Y también pues la evaluación, ¿no? Hacer una correcta evaluación de cada quien para que a modo de que ellos tengan manera de medir su avance, permitirles que ellos razonen lo que están haciendo e incluso descubran nuevas formas de hacerlo, ¿no? Se trata de asegurar que el estudiante tenga precisamente dentro de su conocimiento todo lo que el programa estima, pero por supuesto que quede muy bien asentado y que sea parte de la formación que le va a ayudar dentro de su proceso como licenciado en la parte universitaria, que es donde doy clases en las carreras de licenciatura, pero además que sea una forma también de asimilar que lo que se está impartiendo, lo que está recibiendo, lo tenga para él mismo, lo haga parte precisamente de su formación como en algún momento competencias que va a utilizar y que le van a servir para el buen desarrollo precisamente de su quehacer profesional. Entonces, la buena práctica educativa es asegurar que el estudiante aprenda, sobre todo que reflexione, analice todos y cada uno de estos contenidos que el plan de estudios tiene, ¿no? Y sobre todo que su programa en la licenciatura sea el que de verdad está asimilando como lo que tiene que aprender. La parte importante, entonces, el proceso de docente que va ligado con esto es generarle todas las posibilidades para que pueda ser recibido de esta manera. De esta forma aseguramos el buen proceso educativo, las instancias, el contexto, la forma en cómo se llega a asimilar el conocimiento, pero sobre todo que se tenga la certeza que efectivamente él tiene la competencia que se está procurando se generen en él.
Bienvenidos de regreso a la tertulia sobre educación a distancia de la UNAM, en donde estamos discutiendo un documento muy interesante que se llama el Manifiesto para la Enseñanza en Línea. Y como todo manifiesto es un posicionamiento provocador, como queriendo, como decía Jackie en el primer bloque, lanzando bombas para generar una revolución y que ha incomodado a muchos de los profesores de educación en línea tradicionales. En este bloque vamos a platicar sobre la segunda parte del libro, donde habla más allá de las palabras. Y elegimos 3 declaraciones del manifiesto. Una es: el texto ha sido problematizado, muchos modos importan a la hora de representar el conocimiento académico. El segundo es muy interesante: la evaluación constituye un acto de interpretación, no solo una medición. Y el tercero: una tarea digital puede perdurar, puede ser iterativa, pública, arriesgada y tener múltiples voces. Adelante, ¿qué opinan? Esto es como si dijeran, al texto le hemos quitado la corona, ¿no? Ajá. Exacto, ya no es tan importante por sí mismo, sino como un elemento más del acto de enseñar, de aprender, de comunicarnos, de crear. Así es. Y sobre todo de manifestar conocimiento, porque donde había sido rey el texto era justamente en la forma de poder decir, este sabe. Pero la pregunta de todo maestro es: ¿y ahora qué pido si no es un texto, no? ¿O cómo demuestro académicamente que sé si no es contexto? ¿Y cómo lo Libros valoro? de texto. De donde se sacan los exámenes para aprobar los cursos. Exacto. Sí, de hecho, ahora que pues hemos tenido que migrar a la educación en línea, yo he empezado a solicitarles, bueno, desde siempre les he solicitado a mis estudiantes formas no textuales de presentación del conocimiento, gráficas, mapas mentales, mapas físicos, mapas así como en la secundaria. Y lo que es muy interesante es cuando tienes que evaluarlos. ¿Qué evalúas? Exacto. ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo sabes que supieron? ¿Cómo sabes que lo hicieron bien, lo hicieron mal? Y entonces, bueno, esto nos enfrenta a otra manera de entender cómo. Sí. Recuerdo que los autores, cuando iniciaron estas reflexiones, pusieron un MOOC que se llamaba e-learning y culturas digitales. Y lo que pedían era un artefacto digital como entrega final. Y uno decía: ¿y qué cosa es un artefacto digital? Ah, no, eso usted lo define. ¿Y cómo se va a evaluar? No, pues eso también es complicado. Pero artefacto digital, ¿no? Esto que solicita el doctor Priani. Como tenemos que aprender a usar otro lenguaje. No es que, por ejemplo, en medicina estamos enamorados desde que yo me acuerdo, con la evaluación, hablando de una de las declaraciones, por preguntas de opción múltiple, que al final de cuentas capturas tú en texto un texto que viene en palabras donde hablan pues de un caso clínico, de un enfermo que tiene tal y cual cosa, y tú haces la inferencia de que una persona que lee esas palabras y ve pues, esa secuencia de textos, realmente entiende lo que le pasa a un ser humano que está enfermo y que requiere X diagnóstico y tratamiento. La evaluación en muchas de nuestras áreas del conocimiento se ha anclado en los textos. Y que no necesariamente es lo real ni lo auténtico, ¿no? Yo creo que cuando los estudiantes de repente tienen la opción de hacer un proyecto, de hacer algo que afecta a seres vivos o a comunidades o a entornos, de repente encuentran que es una cuestión fascinante y encuentran que para presentar evidencias no basta un texto y muchas veces ni siquiera es útil, sino es mucho mejor ver testimonios de los beneficiados a través de video, a través de audios, a través de fotografías de antes y después. En fin, como que hay muchas otras opciones. Pero eso nos lleva, por supuesto, también a este problema final que ellos enuncian, de que las evaluaciones o los productos de aprendizaje se vuelven, digamos, como eternos, se repiten, empiezan a vivir por sí mismos fuera de la esfera del aula, que es un poco lo que ha pasado con algunos de los proyectos que han hecho mis estudiantes, que son blogs, que siguen ahí, que siguen comentando, los que cambian, ¿no? Es todo otro mundo. Sí. Ya ves que dicen que cuando algo está en internet, ahí se quedó para siempre. Hablando de perdurar. En cambio,
las tareas y los trabajos que les dejaba a mis estudiantes hace algunos años en la Escuela de Medicina, pues después tenías una serie de cajas llenas de papeles que solamente viste una vez y que ya no cumplen ningún objeto más que ocupar espacio en la casa de uno. Ni siquiera para el estudiante, eso es la tragedia, ¿no? Ah, claro, esa es parte de... Exacto. Y esta contribución social que si no se queda en el escritorio del profesor y sale y puede contribuir a algo más, ¿no? Editar Wikipedia. Se benefician muchos. Y además el texto, este adjetivo de ser digital, le da una nueva vida, ¿no? Es una corona enriquecida, yo diría. Sí, no es el rey el texto, ya no es el rey el texto escrito, pero el texto digital tiene un potencial, bueno, que estamos apenas descubriendo, ¿no? Esta posibilidad, por ejemplo, de editar Wikipedia, es enciclopedia que todo el mundo consulta, y que si los estudiantes no solo la consultan, sino la editan, la enriquecen, y el profesor hace eso parte de una actividad, aquí el del doctor Priani bien sabe de eso, que ha apoyado mucho ese movimiento, estamos haciendo de la educación el círculo virtuoso del que hemos hablado en otras tertulias, ¿no? Sí, hace como 12 años en un diplomado de educación médica se me ocurrió decir que utilizáramos Wikipedia. Y unos profesores de ciencias básicas, entre comillas, de la Escuela de Medicina, se me fueron encima. Es decir, que cómo era posible que un académico dijera eso. Y este año, para no ir más lejos, en un manuscrito que me rechazaron en una revista de educación, uno de los árbitros puso que se me había ocurrido, cité Wikipedia, pero una fuente de Wikipedia que chequé y que verifiqué, etcétera, y me puso en el arbitraje, en la opinión, citar Wikipedia es totalmente inválido en el mundo científico. Eso habla de muchas cosas. Prejuicios. Sobre todo. Miedos. Pues sí, porque abandonamos esta... Es que hay un cierto confort en el obscurantismo de la academia, ¿no? Es decir, nadie más lo puede ver, nadie más puede intervenir, esto es mío, esto lo protejo para mí. Y en cambio, esta cultura de hacerlo abierto, digamos, de que muchos ojos vean, por ejemplo, el resultado de las evaluaciones, o el producto, más que el resultado de las evaluaciones, el producto de la enseñanza, cambia mucho las cosas, ¿no? Sí. Es decir, cuando finalmente tú entregas un artículo de Wikipedia como como un proyecto, pues cambian muchas cosas. Está a la vista de todo el mundo, intervienen editores que no forman parte de la escuela, en fin, ¿no? Sí, esto nos lleva a la parte de sociomaterialidad, es decir, cómo se deconstruye la parte material arquitectónica de un salón de clases y se construye con otros espacios sociales desde la habitación del estudiante, la habitación ahora del profesor, y son espacios de aprendizaje y una arquitectura no material, más bien sociomaterial, muy interesante de pensar, ¿no? Sí, en la evaluación, ven que aquí comentan que constituye más una interpretación que una medición, caray. Pues es compatible con muchos de los conceptos modernos de evaluación que la validez del proceso de evaluación reside en la calidad de las inferencias que podemos hacer de los datos y la información que vamos obteniendo, pero sobre todo en el proceso, ¿no? Porque gran parte de esta asimetría del poder en el aula del profesor con el estudiante es el férreo control que tenemos como docentes en la cuestión de evaluación y que nosotros decidimos si un estudiante progresa o no aprobando un curso, graduándose, pasando un examen, ¿no? Una de las cosas importantes aquí es que más que los exámenes, más que las bitácoras, más que las rúbricas, los quizzes, todos estos instrumentos, el principal instrumento de evaluación es el ser humano que lo interpreta. Y con la mediación por la tecnología, ahora en el 2020 que vino todo lo de la pandemia, todo el mundo estaba espantado porque, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con los exámenes? Queriendo llevar el mismo modelo de esta evaluación sumativa, verificatoria, de al final, que se le hace al estudiante, al entorno en línea. Y el entorno en línea ofrece una gran cantidad de opciones para la evaluación esta que se llama formativa durante el proceso y para dar realimentación a los estudiantes.
Incluso me parece muy interesante un comentario que tienen ahí un casito en el libro, en donde piden a los propios estudiantes que generen criterios de evaluación. Entonces ellos ponen una base y después el propio estudiante plantea cómo quiere que se evalúe su producto, que es único, que tiene un propósito y una intención muy individual. Y entonces eso creo que hace también que el estudiante reflexione todavía más en qué es lo que va a hacer, en cómo va a desarrollar esa tarea o ese proyecto y cómo va a cumplir con una buena evaluación que él mismo está estableciendo. Así es. Cuántas cosas, ¿verdad? Los textos, es que ahorita que pensaba los textos de medicina, estos libros gigantescos que cuestan una fortuna y que compras la siguiente edición y la similitud es de más del 85% en los dos textos y en el conocimiento en línea hay toda esta fluidez y dinamismo del conocimiento que se va construyendo de manera permanente, ¿no? Es un proceso fascinante. Y las Pues, posibilidades de anotación y recuperación de apuntes digitales, lo que permite que el texto sea maleable, que se pueda cortar, mover, pegar, reajustar. Y creo que tiene que ver con que nos estamos acostumbrando a lo incierto y ya le damos la bienvenida cuando antes le temíamos y nos alejábamos de ello, ¿no? Y a la multiplicación de los materiales, ¿no? Porque antes justo pensábamos en un libro, en un artículo, ahora podemos pensar en todo, videos, audios, objetos, cosas, fotos. En fin, las posibilidades creativas para preparar y dinamizar una enseñanza son increíbles. muy bien. Pues muchas gracias por todos sus comentarios. Es un tema que da para mucho, ¿no? Después haremos una tertulia de lo que implica leer en un libro en papel y aprender versus leer un texto digital. Eso también es un tema muy interesante. Pues a continuación vamos a tomar una pequeña pausa. Estamos en la tertulia de educación a distancia de la UNAM, comentando el documento del manifiesto para la enseñanza en línea, se ha convertido en un texto fascinante y muy provocador. En este segmento comentaremos el bloque 3 del libro, que tiene varias declaraciones sobre lo que llaman recodificando la educación. Vienen algunas declaraciones como la masividad es más que un aprendizaje a escala, ya que trae consigo complejidad y diversidad. Los algoritmos y la analítica recodifican la educación, presta atención. Y la automatización no necesariamente empobrece a la educación. Damos la bienvenida a nuestros colegas bots. ¿Cómo ven? Pues Pues todo sí, un mundo de bienvenido. posibilidades. Adelante, Lupita. Todo un mundo de posibilidades. Tenemos esta cuestión de la masividad. Yo creo que quien todavía no toma un MOOC, un curso masivo abierto en línea, se está perdiendo de la experiencia de ver todas las posibilidades, bueno, que no es imposible ver todas las que realmente existen, pero por lo menos explorar algunas de ellas, que da la interacción masiva. El poderse sentir uno cómodo en una inmensidad de foros donde hay cientos y cientos y cientos de posts que son de gente de todo el planeta, con culturas, con ideologías, con puntos de vista, con perspectivas de la vida totalmente diferentes, con escolaridades diversas, con edades desde muy chicos hasta muy grandes, y que al estar en contacto con ellos generamos la posibilidad de ver el mundo y el objeto de estudio del MOOC de muchas maneras diferentes a como lo haríamos en un pequeño grupo, a como lo haríamos si fuera un curso, digamos, individual o chiquito. Creo que esa es una parte maravillosa. Los MOOC son toda una experiencia. A mí me gusta, digamos, me gusta este entusiasmo, pero me gusta el enfoque que tienen en el manifiesto, de entender esto de la masividad también como un problema político y con un posicionamiento político, porque confronta
Digamos, nosotros estamos hablando desde una universidad pública. Como una universidad pública, nuestro interés en una educación abierta y masiva es fundamental y forma parte, digamos, del ADN de la universidad hacer eso. Pero no es el caso de todos los desarrollos educativos en línea masificados. Y entonces es interesante porque el texto se posiciona justamente con, a ver, cuidado con ciertas masificaciones, porque presuponen una serie de cosas que no necesariamente, por ejemplo, desde el lado de la universidad pública, pues no estaríamos de acuerdo, ¿no? Y que no tiene que ver solo con la cuestión de si se cobran o no, sino sobre todo cómo se entiende la masificación, la producción de conocimiento en masa, el control de los datos, y un largo etcétera. Entonces, no sé cómo vean ustedes, pero a mí me parece, digamos, que todo este entusiasmo que Guadalupe muestra Y no tiene que ver tanto con lo que se dice, es cierto. no, pero digamos, tiene su lado oscuro allá afuera con otras. Y es que la UNAM es campo fértil para este tipo de productos, ¿no? La manera, sobre todo la calidad con la que se cuida, de ahí el entusiasmo, porque estamos como seguros de qué se está ofreciendo. Puede no ser así allá afuera, en otros países. Y también con la parte de la analítica. Por supuesto que somos entusiastas de conocer este proceso de aprendizaje a partir del estudio de las plataformas, pero por supuesto sabemos que hay quien lo puede aprovechar tanto para cobrar más, para saber más con otros fines, con ese lado oscuro. En la UNAM yo creo que la gran ventaja es tener a la gente con la ética, con la calidad, para poder manejar estos grandes proyectos que sí lleguen de manera personalizada a muchísima gente con unos costos realmente razonables, como por ejemplo los costos de modelo para armar, ¿no? Es un ejemplo que nos salió pues muy barato, todos los funcionarios estuvimos ahí haciendo el MOOC, el doctor Briani también puso su video, entonces fue Que ¿no? fue muy por supuesto pegador. muy pegador. Ah, Muy sí. pegador. Uy, Tuvo muchos likes. Sí, pues es que la palabra masivo en educación es como estas palabras así que dan miedo, ¿no? Yo estudié la licenciatura en otra universidad donde los grupos eran muy chiquitos y me acuerdo que decían, no, es que en la UNAM los grupos son gigantescos y algunos decían, es que ¿cómo puedes aprender si eres uno en el montón? Y esta, porque está como esta premisa o supuesto permanente de que el estándar de oro de la educación es como el uno a uno y esto de que forzosamente tenemos que tener grupos pequeños para poder aprender, cuando hay un montón de aristas a esto y la sabiduría de las multitudes, la interacción dinámica de que en un grupo pequeño generalmente tienes puntos de vista variados, pero no tan contrastantes como en grupos muy grandes. Eso podría ser una óptica de verlo también. creo que Y mucho tiene que ver con la intención, ¿no? sí, y con la diversidad también, lo que mencionaba Lupita hace un momento. Cuando se junta gente diferente, en el salón tenemos pues un grupo de, no sé, en el bachillerato, jóvenes mexicanos que están intentando estudiar. Sí, pero en un MOOC se tiene gente con tan diversos perfiles que el aprendizaje que se logra de eso, si enseñamos a esta selección, coordinación, filtración, porque en efecto puede llegar a ser mucha información, resulta enriquecedor, pero hay que tener esas nuevas habilidades de filtrar y de remezclar lo que se está obteniendo, ¿no? No es el libro, mi único libro de medicina el que voy a estudiar, sino muchísimas fuentes de conocimiento que debo poder filtrar, colar. Y también la gente le tiene mucho miedo, le tenemos mucho miedo. Si recuerdan la película 2001 de ese espacial, cuando sale el robot HAL o la inteligencia artificial de la nave, tenemos esta cuestión de que los robots nos van a dominar, ¿no? Y en términos de docencia hay todo este miedo a que los robots nos reemplacen, lo cual tiene un montón de implicaciones de identidad, afectivas, laborales, económicas, y de que a los humanos no nos gusta que nos reemplacen. Cada vez que lee uno estos documentos que dicen que la mayor parte de los seres humanos no vamos a tener las habilidades para los empleos del futuro, pues todo el mundo se pone a temblar. Entonces, a la hora de usar estos términos en educación, automatización, bots, inteligencia artificial, la gente se preocupa. Claro, pero tiene su lado bueno y me parece que también el manifiesto
hace una cosa positiva. Es decir, no tendríamos únicamente que oponernos. Hay muchas cosas que todos esos sistemas facilitan al maestro. Y digo, para mí el ejemplo más claro es que siempre llevar, digamos, el registro de los avances y las calificaciones, para mí eso siempre ha sido una pesadilla. Yo soy muy ordenado. Ahí eso me rebasa normalmente. En cambio, claro, cuando tú tienes un sistema estructurado donde todo va quedando registrado y tú puedes volver y seguirlo, pues yo en lo personal lo agradezco muchísimo. Como los gestores de bibliografía, que también es una pesadilla para mí, que yo agradezco muchísimo, que ya haya un software al que tú le digas pon la bibliografía y se pone, ¿no? Entonces, me parece que... Es tiempo para leer más. Exacto, tiempo para leer más y no estar revisando si el APA es correcto, si no es correcto. Claro. Que son terribles, ¿no? Entonces, me parece que el manifiesto, aunque es crítico con muchos aspectos de la tecnología, es también, tiene una visión muy positiva, sobre todo en este caso para quienes damos clase y somos maestros, que queremos y que requerimos apoyo, ¿no? Y ahí regresamos al punto de que somos maestros, porque para contestar preguntas como profesora, ¿dónde está el PDF de la unidad 4? Bueno, eso lo puede atender un bot muy fácil y yo puedo seguir profundizando en un tema de análisis del ensayo, ¿no? La profundidad, y el bot es mi amigo. Sí, una de las partes que más me gusta de todo el manifiesto es esta cuestión que critican mucho la instrumentalización de la educación, ¿no? Que va con esto, es que ahorita cualquier empresa, grande o chica o mediana, te quiere vender su software, su plataforma, que es que con inteligencia artificial te resuelven todo. Y hay bastantes reportes de que los algoritmos reproducen los sesgos de los seres humanos, entonces hay que cuidar todo eso, ¿no? No es tan sencillo. Y algo que me encanta es la manera de visualizar los datos. Todo esto de las asistencias, los promedios, puedes poner gráficas, algo que antes era un sueño, bueno, más que un sueño, una pesadilla, como ya comentaba Ernesto, el llevar el registro de las calificaciones y calificar todo eso era, pues no para los débiles de corazón, ¿no? Exactamente. Sí. Y ahora por eso agradecemos que lleguen estos bots, sin que eso implique, por supuesto, la instrumentalización o la sola instrumentalización, porque creo que justo el matiz está en eso, ¿no? En la posibilidad de usar a favor ciertos instrumentos sin caer en instrumentalizar la educación. Así es. Sí, reiteraba que este hombre, Gerd Biest, uno de los filósofos de la educación, que habla y que lo citan en el libro de la aprendizajificación de la educación, no sé cómo ponerlo en español, la learnification de la educación, sobre todo por la instrumentalización, las grandes empresas, el EdTech, la tecnología educativa, que tiene muchas implicaciones financieras y más para países que tienen situaciones económicas complejas como el nuestro, y universidades públicas, en las cuales utilizar parte sustancial del presupuesto para incrementar los ingresos de estas empresas que están llenándose los bolsillos de dinero como consecuencia de la pandemia, cuando deberíamos centrarnos pues en fomentar que los profesores hagamos mejor el trabajo que tenemos y que nos gusta tanto. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a algunos estudiantes. Yo considero que la tecnología sí ha acercado a nosotros como alumnos con los profesores, ya que pues bueno, hay profesores que no manejan muy bien las plataformas, las tecnologías, sin embargo buscan los medios para acercarse. He tenido profesores que pues han tenido a través de videollamadas por otras plataformas, llamadas telefónicas, mensajes, están más al pendiente de nosotros por esta situación de que les preocupa el aprendizaje, que las indicaciones queden claras y, por ejemplo, que las actividades, o en este caso enfermería, pues es una carrera básicamente de práctica. Entonces, realizar los procedimientos solo es con práctica y pues los profesores sí nos han brindado mucho ese apoyo en el sentido de que cualquier duda, cualquier comentario que tengamos, los podemos contactar por cualquier otro medio. Considero que la tecnología puede generar un gran acercamiento con el docente,
siempre que se tenga la capacidad de manejar correctamente los recursos digitales con los que contamos. A lo largo de la pandemia he tomado clases con varios profesores y en su mayoría están en constante comunicación con nosotros, ya sea por WhatsApp o por Microsoft Teams. Ellos también se apoyan de esas plataformas para mandarnos información complementaria a la clase o para resolvernos dudas fuera de hora de clase. Pero hay otros profesores que se niegan a utilizar las plataformas o bien que por su edad tienen dificultades para utilizarlas. Y principalmente con ellos la comunicación es difícil. Generalmente con ellos son materias en las que el trabajo de investigación se tiene que hacer por nuestra cuenta. No hay una participación como tal de ellos. Entonces, considero que se les debería de capacitar de una manera más eficiente para que no hubieran esas deficiencias al momento de tomar las clases con ellos y hubiera el acercamiento que deberíamos de tener. Estamos en el bloque final de la tertulia de educación a distancia, en donde estamos discutiendo el manifiesto para la enseñanza en línea. Las últimas partes de este manifiesto tratan sobre el rostro, el espacio, el lugar y lo que consiste el concepto de vigilancia y la falta de confianza con los estudiantes, sobre todo en la evaluación. Y hay un par de principios que anotamos que nos llamaron la atención. Uno es: el modo privilegiado puede ser en línea. La distancia es un principio positivo, no un déficit. Y la desconfianza y los sistemas de vigilancia construyen en el mismo proceso, meten como parte consustancial de estos elementos el no tenerle confianza en los estudiantes ni entre nosotros mismos y prejuzgar que el que tiene oportunidad de hacer trampa, lo va a hacer. Pues, Jackie, comentarios sobre este apartado. Claro, pues yo voy a ser muy entusiasta, por supuesto, con este modo privilegiado de en línea, ¿no? Que está a quien encuentre estas ventajas de que puede ser incluso mejor que lo que teníamos. En alguna conferencia escuchábamos el concepto de better than before, ¿no? Es mejor de lo que teníamos antes. Y el modo en línea tiene esta particularidad de ir demostrando que hay cosas que se pueden hacer mejor y que no sabíamos y que no las teníamos en el espacio físico. ¿Cómo puede ser este espacio que nosotros conocíamos como salón algo que se convierta, que se potencie y se convierta en algo más bien distribuido, discontinuo? Yo apunté por aquí dinámico y que crezca con estos espacios sociomateriales. Entonces, se convierte en algo mucho más grande. Solo hay que saber reconocerlo, saber leer esas nuevas fronteras que se están haciendo del salón de clase. Como decía el Jonas Nordquist en aquel artículo que nos mostraba este campus ampliado que va del salón a la casa y llega hasta la ciudad. Ese nuevo campus, porque todos somos el campus, dice el cierre de este manifiesto, ¿no? No hay que tenerle envidia al campus porque nosotros somos el campus. Es un espacio ampliado, es como yo lo veía ahí. Vamos rebotando. Incluso, no solo eso, es que hay que pensar que el manifiesto fue escrito antes del año 2020. Y el año 2020, que es el por el que transitamos, nos marca, yo estoy seguro que va a marcar un antes y un después. Y además un antes y un después en la educación en línea y en lo que quizás será el futuro, que es esta educación híbrida entre presencial y en línea, entre tradicional y nueva. Porque simple y sencillamente lo que he pensado es que a lo largo de estos meses de epidemia, lo que se ha ido construyendo es una cantidad de profesores y estudiantes que han aprendido unas habilidades digitales que no tenían antes de empezar esta epidemia. Digo, los que las tenían, y los que no las tenían, las han ido adquiriendo. Y entonces va a ser muy interesante recoger esto que dice el manifiesto ahora ante una nueva realidad, una realidad que ellos quizás no habían pensado. Sí, porque además estamos todo el mundo adquiriendo una serie de habilidades que ya no es nada más para la docencia y el aprendizaje, porque el uso de las herramientas lo tienes que hacer para pedir una pizza, para ir al cine, para muchas cosas, ¿no? Algo que ya sí, ir al banco, todas estas cosas que han transformado nuestra vida, ¿no? Caray, es todo un reto, pero
pues tenemos todo ese panorama de que el estar cara a cara, como dice el manifiesto, estaba sobrevaluado, ¿no? No digo que no sea importante que tengamos contacto físico entre los seres humanos, si no se acaba nuestra especie, pero ustedes hagan memoria, enero del 2020 iban a un restaurante y veían a toda la gente en un centro comercial en el parque y todo el mundo estaba metido en su dispositivo, a pesar de que estaban en familia. Dice, ¿cómo desperdicié esos momentos de intimidad física con mis seres queridos? Pues caray, ahorita estamos sobrados de cercanía física con nuestros seres queridos, ¿verdad? Sí, nos cambió la vida, la verdad. Pero sí creo que este primer principio del modo privilegiado puede ser en línea es muy importante. Hace poco estuve en el coloquio de pensamiento matemático que organiza la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y ahí los alumnos que presentaron como ponentes decían cómo es importantísimo que cuando se dé el regreso a un aula física, nos traigamos lo en línea al aula física, porque hemos aprendido de otras maneras, porque nuestro proceso de aprender, de entender, de visualizar, de conceptualizar, tiene que ver con ese medio, es decir, importa el medio. Y yo creo que es algo que hasta ahora que lo estamos viviendo masivamente, para volver a usar la palabra, es cuando nos damos cuenta de lo importante que es tener esta experiencia, tener la vivencia y sentirnos cómodos, a gusto dentro de esta etapa distinta que estamos viviendo. Y también hay una serie de facetas nuevas en los medios. Un video, las definiciones se nos están quedando cortas y hay que repensarlas. En línea se está quedando corto porque es en línea en un momento, pero es en línea cuando lo ve el estudiante o cuando lo está haciendo el maestro. Cómo se recibe, cómo se queda, cómo permanece, ¿no? En línea se queda corto, vamos a tener que trabajar en una terminología muy nueva y más afinada. Se queda corto también sincrónico, asincrónico, ¿no? Son términos que no alcanzan a describir todo lo que sufre un video desde que se graba hasta que el alumno interactúa con él, hasta que el alumno lo revisa de nuevo y hasta que el maestro lo vuelve a ver y aprende algo nuevo y piensa cómo hacerlo mejor. Son ciclos muy grandes del material que estamos generando que no alcanzan a ser descritos. Entonces, cuando preguntan cuál es la definición de educación en línea o qué es educación sincrónica y cómo hay que hacerle o cuánto debe durar una clase, el manifiesto también habla de buenas prácticas y que estas buenas prácticas está muy difícil darlas en listas o en instrucciones que vienen del contexto, ¿no? Eso también me encanta. Entonces, bueno, estamos aprendiendo mucho y creo que ellos van también no hablan de terminología, esta es una parte, no hay un glosario, entonces yo creo que eso seguramente estarán trabajando en eso, pensando en los retos que tiene el manifiesto para la actualización, ¿no? Afinar ese glosario post pandemia. Yo quisiera que Jackie nos hablara de la frase del año que dijo en una conferencia que me encantó, de la educación a distancia es presencial. Puede también ser presencial, la frase. Tomando en cuenta que presencial también se nos queda corto, porque ¿dónde está la presencia? ¿No? Hay quienes vivimos la educación en línea, sabemos cómo podemos acercarnos a un estudiante que vive en China, que vive en Sudáfrica, y se hacen relaciones muy intensas para el aprendizaje. Quien usa Facebook también sabrá que para otro tipo de relaciones se pueden hacer relaciones intensas, las redes sociales, ¿no? Lo que permiten, pero para el aprendizaje sí se puede lograr que el alumno me sienta presente. Y de ahí que estemos cambiando esta sensación de mediar la mediación tecnológica por la mediación de la presencia, ¿no? Cómo poner el énfasis en que es ese ser presente del docente el que quiere atravesar la pantalla y estar ahí, pero era eso. Sí, pero eso siempre tiene este otro costado, que es la vigilancia, ¿no? Y llegamos, sí. Porque finalmente es algo que también dice el manifiesto y que es algo relevante, porque sabemos que la sociedad, digamos, muchos de estos instrumentos, las redes sociales, de manera privilegiada, se han convertido también en un objeto constante de vigilancia. Y es una vigilancia, además,
en este caso entre distintos actores, porque usualmente pensamos que la vigilancia es únicamente las empresas o del Estado, pero es en realidad también la vigilancia de los otros, por ejemplo, en el caso de la educación, de los profesores y los alumnos. O sea, si yo pudiera, vigilaría que hicieran cada uno de los trabajos y a qué horas lo hacen, a qué horas lo publican, por qué lo hicieron tan tarde y por qué no lo hacen más temprano. Y viceversa, empieza a pasar que los alumnos empiezan a estar preocupados porque el alumno no ha entrado, no ha contestado, no ha enviado el correo a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, este es un aspecto también interesante sobre el cual me parece que sacarlo a colación tiene el fin de hacerlo consciente. Es decir, es algo que nos atraviesa. Yo tengo a mis dos grupos, pero se comportan de manera muy desigual mis dos grupos. Uno es muy activo en Telegram y el otro no. Y el que es muy activo en Telegram, bueno, por alguna razón los estudiantes duermen a unas horas que no son las que yo estoy despierto, ¿no? Y viceversa. Entonces, el amanecer y encontrar miles de mensajes desesperados porque no les has contestado a las 3:30 de la mañana, ¿no? Tiene su Claro. lado bueno y su lado malo. Y es concebir cómo llevarlos más hacia la autonomía, ¿no? Hacia que esta asincronía, a este estar ahí, no sé estar ahí en el mismo momento, sino con otro tipo justamente de mensajes, no solo texto, de videos, contestar en audio y que puedan escuchar el mensaje en otro momento en donde no estamos. Por eso son otras presencias, otras sincronías que se van generando. Pues las 20 declaraciones que están en el manifiesto nos han provocado muchísimas reflexiones. Esto de la separación artificial que hemos hecho siempre de aprendizaje formal e informal, que ahorita está totalmente difuso y mezclado, pues el manifiesto debe de inspirarnos también a manifestarnos nosotros y a desarrollar esta postura, pero no posturas rígidas e inamovibles, sino posturas dinámicas que vayan respondiendo al proceso evolutivo que estamos viviendo en el caso de la pandemia. Pues les agradezco mucho a Jackie, a Ernesto y a Lupita por todos sus comentarios y el análisis del documento, y los invitamos a que lo revisen. Sinceramente es un documento muy interesante, creo que muy ad hoc para la situación que vivimos actualmente. Muchas gracias por su atención.